¿Qué tal? Buen día. Estamos llegando a cerrando la guía 5 de movimientos oscilatorios. Las dos clases pasadas analizamos el movimiento armónico, que era básicamente el movimiento de un cuerpo que oscilaba alrededor de una posición de equilibrio cuando había una fuerza restitutiva y no había fuerzas de arrastre que se opongan al movimiento, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a preguntar ahora es, ¿qué pasa si incluimos en el análisis una fuerza que se oponga al movimiento, que sea una fuerza de arrastre, que sea proporcional a la velocidad, como la que vimos en el práctico, ¿sí? Eh, Nosotros, el momento armónico, teníamos una amplitud que era constante en el momento armónico simple. Teníamos un periodo que dependía de por ejemplo, la masa resorte de la masa del cuerpo y la constante elástica. Ahora lo que vamos a tener es una fuerza que va a disipar energía. ¿Para qué interesa este tema? Bueno, porque es una analogía mecánica de un circuito RLC. Yo si maximizo ahí, ustedes lo ven, ahora quedó maximizado. ¿Se ve toda la pantalla completa? Sí se ve, sí se Perfecto. ve. Bueno, nosotros lo que teníamos ahora era como un cuerpo sumergido en un fluido, ¿sí? Que ahora es el aire, puede ser el agua, cualquier fluido, y que como tiene que desplazar las moléculas del fluido, va habiendo una fuerza que es retardadora. El periodo de oscilación, cuando tengo una fuerza retardadora, ya no es el mismo que antes. Va a ser un poquito más, o sea, va a tardar un poquito más en hacer una oscilación, ¿sí? Mientras más amortiguado esté, más tiempo va a tardar. Hay una diferencia no tan grande igual, ¿sí? Pero es una diferencia que se nota. El periodo es constante. O sea, si ustedes ven, tarda, a pesar de que va disminuyendo la amplitud, o sea, el apartamiento del equilibrio, cuánto se aparta del equilibrio, el periodo es constante, o sea, siempre tarda lo mismo en hacer un ciclo, por más que se vaya deteniendo, ¿sí? Eso es antiintuitivo, ¿sí? Y la amplitud va decayendo en forma exponencial, ¿sí? Entonces lo que les hablaba en la práctica era de que nosotros tenemos una fuerza de arrastre, ¿no? Una fuerza de rozamiento, ¿sí? Que lo vamos a hacer que dependa de la constante del Reynolds. Esta es la constante de Reynolds, ¿no? Este es el término B. Fuerza de arrastre. La constante de Reynolds, que es la que usamos antes, que es depende del fluido y depende de la forma del cuerpo. Y la velocidad. El signo menos, ¿por qué era? Porque siempre va a ser contra el movimiento. Bien, exactamente. Porque la velocidad, si es positiva, la fuerza es negativa, y si la velocidad es negativa, la fuerza es positiva, ¿sí?
¿Cómo sería Newton para esto, no? Fíjense que les podemos pedir Newton de las ecuaciones de Newton siempre, porque ustedes de las fuerzas ya conocen, ¿sí? O sea, muchas veces lo que viene ahora es un análisis que hacemos con la ecuación de Newton y eso de ver las ecuaciones diferenciales, pero la ecuación de Newton es algo elemental, ¿sí? Es algo que le podemos pedir. Así que siempre tengan anotado cuáles son las ecuaciones de Newton de cada situación, ¿sí? Acá la ecuación de Newton es, ¿qué fuerzas tengo en la horizontal acá? ¿Qué fuerzas tengo? ¿Cuál sería la ecuación de Newton acá? ¿Cuáles serían las fuerzas acá en la horizontal? Ponele que el cuerpo va para allá. ¿Sí? Nos ponemos en una situación, en un punto dado y dijimos, bueno, vamos a graficar las fuerzas en ese momento. Y el positivo para allá. ¿Qué fuerzas tengo en la horizontal? La constante elástica. La fuerza elástica. La constante elástica es una constante, que depende si le puse resortes gruesos, chicos, pero la fuerza es la fuerza elástica, sí. La fuerza elástica que por ley de Hooke, la fuerza elástica habíamos dicho que era menos K por X, ¿sí? Y acá el apartamiento es el 0, el apartamiento es negativo, ¿sí? ¿Está bien? Habíamos dicho que esta fuerza era proporcional al estiramiento. Entonces, como el estiramiento es negativo, menos con menos más, me queda K por X. ¿Sí? ¿Qué más? La fuerza de arrastre. La velocidad es positiva, por lo tanto la fuerza de arrastre es negativa. Menos B larga por B corta, ¿sí? Que sería la fuerza de arrastre, ¿sí? Igual a masa por aceleración. ¿Estamos? La aceleración acá se estaría apuntando también hacia allá, hacia la derecha, ¿sí? Entonces me queda, si relaciono que la velocidad es la derivada de la posición y que la aceleración es la segunda derivada de la posición, me queda una ecuación diferencial que hay que buscar la solución, y como hicimos antes, ¿no? Esta parte, hay un método para resolverlo, que ustedes no lo conocen, pero bueno, esto es lo que te da Newton. O sea, lo que te diría Newton es, fíjate, si vos querés saber quién es la función de posición del tiempo, ¿querés saber quién es esta? ¿Querés saber cómo se va a mover el cuerpo cuando vos lo sometés a estas fuerzas? Bueno, perfecto. Resuelve esta ecuación, porque tenés acá la incógnita. Es una sola función, fíjense. X, X' y X' es simplemente la función y sus derivadas, ¿sí? Así que lo que te dice Newton es, existe una función de la posición en el tiempo la posición en el tiempo, o sea, x de t, que es solución de esa ecuación de Newton. Bueno, hay una sola ecuación. Hay una sola solución, ¿sí? Hay una sola solución. Y la solución tiene que ser coherente. Bueno, ¿cuál es? Uno agarra esta cuenta y más o menos está un rato largo para resolverla porque hay que derivar varias veces, hay que integrar, ¿sí? Es un proceso largo, pero que lo van a aprender. No lo van a usar en su vida cotidiana porque uno también tiene programas que te lo resuelven, ¿sí? Pero la idea es que entiendan más o menos, por lo menos que vean, hacerlo una vez sirve siempre para entender las cosas. Bueno, esa función, la solución,
Es una función oscilatoria y que su exponencial es decreciente. Con una frecuencia, ahí, frecuencia menor a la natural, vamos a llamarle natural a la frecuencia del movimiento armónico, ¿sí? ¿Está bien? O sea, la frecuencia que sería, que depende de la K y la masa, la vamos a llamar la frecuencia natural. Y que la amplitud disminuya con el tiempo. Eso es lo que vemos en la animación ahí abajo, ¿no? Bueno, se las voy a escribir. ¿Cuál es? Si ustedes agarran y resuelven Newton, o sea, se resuelven esto, te vas a llegar a esta función. X de t va a ser así. ¿Estamos? Esta función, Esa es la fórmula general, profe. claro, es la formulita que te explicaría cuál es la posición en el tiempo de la masa que está sometida a una fuerza de arrastre y a la fuerza elástica. Profe, bueno, sigue explicando, ya le pregunto después. Dale. Esto vendría a ser la amplitud inicial a tiempo cero. Esto es el número de Euler. La E es el número de Euler, ¿no? Este es el número de Euler. Lo aclaro por si alguno no se dio cuenta. ¿Cuánto es el número de Euler? ¿Saben? No me Aproximadamente. acuerdo ahora. No me Aprox. acuerdo ahora. No, para alguien el que se acuerde. Le podemos dar una mano, Leo, que busquen en la calculadora, que tenga calculadora, buscan el número E, Claro. porque es la base, es el elemento principal de lo que se conoce como logaritmo. Bien. 2,72. Bueno, es aproximadamente ese número, ¿sí? 2,71 y infinitos decimales, ¿sí? O sea, es un número, vos lo podés pedir ahí con E, pedirle E a la calculadora, ¿sí? Es como decir pi, ¿está bien? Son dos números que son propios de la naturaleza. Y B sobre 2m, bueno, es un exponente, B es la constante de Reynolds, ¿sí? Ya lo dijimos ahí arriba. M sería la masa, ¿sí? T es la variable tiempo, ¿sí? Tanto esta como esta es el tiempo que evoluciona. Variable tiempo. ¿Sí? Y esto que está acá es la frecuencia angular del movimiento amortiguado.
La letrita que está al lado de la frecuencia, que es una D, Sí, ¿qué quiere decir? es para distinguirla, la pongo una D para distinguirla de la frecuencia natural de damped. Viene. Damped significa amortiguamiento. Damped es amortiguamiento. ¿Pasó? Espere. Listo. Bueno. Bueno, ahí en el libro la van a encontrar como W', ¿sí? ¿Está bien? Nosotros preferimos llamarla con la D, también como aparece en otros libros. Pero es para hacer hincapié de que no es la frecuencia angular natural, esa que depende solamente de la constante elástica y la masa. Bueno, esa función graficada, fíjense que es exponencial decreciente. O sea, esta ecuación yo les recomiendo mirarla en dos partes. Parece una ecuación que asusta al principio, ¿sí? Yo lo que le diría es, mira, para hacerte las cosas más sencillas, vamos a poner W0 como pusimos ahí. Mirá la ecuación así. Voy a recuadrar esta parte. Vamos a ponerla acá. Por un lado, mira esta parte. Esa parte sería la función que está punteada en las dos gráficos, a la izquierda y a la derecha. Que sería la función azul a la izquierda o la función roja a la derecha. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, es una exponencial decreciente. Como hay rozamiento, se va cada vez apartando menos y moviendo con menos velocidad. Entonces, a veces es lo único que hay que mirar. ¿Sí? O es independiente de la función oscilatoria que está al lado. ¿Sí? Al lado, esto que está acá, es la función oscilatoria. Es un coseno. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, yo haría esto. Diría, mira, vamos a escribir la amplitud en el tiempo. No X en el tiempo, la amplitud. O sea, cuánto es el apartamiento como máximo, ¿sí? Y quedaría así. A0 por E a la menos. O sea, mirando solamente el recuadro rojo. ¿Sí? O sea, acá tendríamos la amplitud en el tiempo. Así esta ecuación te resulta más fácil, ¿sí? Y de vuelta, sería la función azul punteada. O la función roja que está punteada, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si B es más grande? Si B de Reynolds, la constante de Reynolds, es muy grande. ¿Qué pasa con esa función? ¿Qué piensan que cambia? ¿Se hace más grande la amplitud? A0 no la cambié.
¿Qué pasa si yo tengo la posibilidad de darle a dos cuerpos la misma amplitud, pero uno está en aire, otro está en agua? ¿Qué cambia? ¿El Son dos periodo? masas resortes. Sí, el periodo va a cambiar un poquito. Sí, pero si ahora miramos la amplitud en el tiempo. Sí, mirando, yo ahora le estoy concentrando en la amplitud en el tiempo. ¿Qué cambia de la amplitud en el tiempo si cambio de fluido? Cambia B de Reynolds. ¿Está de acuerdo? Que la forma de decirle a la ecuación que vos estás poniéndole un fluido más denso es que ese número B de Reynolds lo incrementás, en este caso, ¿no? ¿Qué pasa si incrementás B de Reynolds? ¿Qué pasa con la ecuación? ¿Qué le pasa? ¿Qué cambios tiene esa ecuación, esa punteada, tanto azul como roja, a la izquierda o a la derecha? Decrece más exponencialmente, digamos, o sea, más rápido. Más rápidamente, decrece más rápidamente, ¿sí? ¿Está bien? Por lo contrario, si aumento la masa, o sea, si tengo dos cuerpos en el aire y a uno es mucho más masivo, o sea, si están en el mismo fluido y tienen la misma forma, tienen la misma constante de Reynolds. Pero si uno es mucho más masivo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Cómo era? Suponete que vos tenés dos cuerpos y están en el aire los dos. Tienen la misma forma. Por lo tanto, matemáticamente, el parámetro que no cambia es la constante de Reynolds B. El B es el mismo para los dos. Pero uno es mucho más masivo que el otro. Uno es, ponele, 10 kilos y el otro 1 gramo. Y los pongo a oscilar en el aire, ¿sí? Donde hay fuerza de arrastre, ¿sí? Les doy la misma amplitud a los dos. Los dejo evolucionar. Esa ecuación, ¿qué te dice? Que uno va a decrecer menos exponencialmente y el otro más ¿Cuál? que el otro cuerpo. Bien, El ¿cuál? más pesado va a decrecer menos. Bien. Por tener más masa, tiene más inercia, diría Newton. Entonces, anda a detenerlo. No podés, con el mismo fluido, al fluido le va a costar mucho más detenerlo, al más masivo que al más liviano. Al más liviano lo va a tener fácilmente. Entonces, esa exponencial para el más masivo no va a ser tan drástica, ¿sí? Miremos eso con la animación de GeoGebra, ¿sí? Si yo le decía recién, cambio la constante de Reynolds, la aumento, hago que esto rápidamente deje de oscilar, ¿sí? Si la constante de Reynolds es baja, el amortiguamiento es menos decreciente, ¿sí? ¿Está bien? Y oscila, oscila más, oscila más, oscila más. Yo le pongo play a esto, bueno, va oscilando, oscila varias veces, cada vez con menos amplitud, ¿sí? Pero si la constante de Reynolds aumenta, bueno, de vuelta es más decreciente. Si la masa aumenta, fíjate, cambian dos cosas. Cambia el periodo de oscilación. ¿Por qué cambia el periodo de oscilación? Y bueno, porque es una masa resorte. Su frecuencia estaba ligada con la masa, ¿sí? Siempre, siempre. Entonces, que ahora esté en un fluido no va a cambiar eso. Va a ser que tal vez sea un poquito más, hay una fuerza retardadora, va a hacer que la frecuencia sea menor o que el periodo sea mayor. Lo que dije es equivalente. Pero bueno, la masa definía la frecuencia de oscilación, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? O sea, capaz que no se acuerdan, lo anoto acá. La frecuencia natural, vamos a ponerle W0, ¿sí? Para hacer la frecuencia natural de la masa resorte, era raíz
de K sobre M. Entonces, ¿cuánto te retarda cuánto que te cambia el periodo una masa, una fuerza retardadora? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, fíjate, esta ecuación, ¿qué te dice? Yo prefiero, lo llamemos así para que se entienda. Acá, WD, ¿sí? O sea, es la frecuencia de oscilación del amortiguado, ¿sí? Vamos a poner acá, para que aclaren, del amortiguado, ¿sí? Vamos a poner en negro. ¿Sí? A ver. Fíjate, a ver si entiendes esto. La frecuencia de amortiguamiento es W0, que era la natural de la anoto de vuelta, ¿sí? Acá. O sea, es un poquito menos que la natural, porque hay una resta acá. Hay una resta, ¿sí? Hay una resta ahí. W0, vamos a poner W0 al cuadrado, sería K sobre M. Entonces, mientras más fuerza de arrastre haya, o sea, por la B, mientras más constante de Reynolds, mientras más grande sea, más retardo va a haber respecto a la frecuencia natural. ¿Sí? ¿Está bien? Si llega a pasar de que la constante de Reynolds es baja, este B es bajo, nada, no hay tanta diferencia y WD y la frecuencia natural se parecen. Pero la idea es que miren acá que es siempre, obviamente siempre la frecuencia de amortiguamiento es un poquito menor que la natural. ¿Sí? Y eso se saca con esta ecuación. ¿Sí? Anótenla, ténganla, porque bueno, a veces te la puede pedir. Esto también te va a ayudar a determinar cuándo el movimiento oscila y cuándo no. Porque si llega a pasar de que B es muy grande, se zarpa en grande, puede pasar de que esta raíz sea 0. ¿Sí? O sea, que ya el término de la derecha igual al de la izquierda y te la raíz sea 0 y no haya frecuencia de oscilación. O sea, que no haya una oscilación. Entonces también es interesante saber eso. Que vos te decís, bueno, a ver, si tengo que construir este dispositivo y no quiero que oscile, ¿qué constante de Reynolds tengo que tener en cuenta para que no oscile? Suponete que no querés que oscile, no sé, pensar en un amortiguador, ¿sí? Algo que vos no querés que oscile nada, ¿sí? Podés sacarlo, ¿sí? Podés hacer el cálculo de cuánto tendría que ser este término en función de la masa que tenés en movimiento y de las características del fluido y las formas aerodinámicas del cuerpo que estás poniendo en movimiento, ¿sí? Entonces, después con Marce van a hacer una cuentita como esta, ¿sí? Entonces, Entonces, profe, si B es muy grande, no, si B es muy grande e igual a doble a la, ¿cómo se llama? La frecuencia, no hay amortiguamiento. Y si es muy chica, ¿qué pasaba? ahora lo voy a mostrar. Ahí te lo muestro anotado, ¿sí? A ver si... Vamos. Ya que lo preguntás, lo muestro.